¿Puede el amor sobrevivir cuando la pobreza, el miedo y los silencios pesan más que las promesas? Esta no es solo una historia de lluvia y cañaverales. Es la historia de una mujer que juró no resignarse, de un hombre que confundió proteger con callar, y de un amor que estuvo a punto de romperse, antes de aprender a caminar despierto. Bienvenidos a Puentes del Corazón. La lluvia caía sin pedir permiso, espesa y constante, como si el cielo hubiera decidido desahogarse sobre aquella aldea olvidada entre cañaverales. El barro se deslizaba por los caminos estrechos, y el viento hacía crujir los techos de zinc de las casas humildes. Era una de esas noches en las que el mundo parecía encogerse, reducirse a unos pocos metros de oscuridad, agua y silencio. En medio de ese paisaje áspero, una casa de paredes gastadas resistía como siempre lo había hecho, sin quejarse, sin rendirse. Ahí vivía María Teresa. Desde niña había aprendido que la vida no se explicaba con palabras bonitas, sino con manos llenas de tierra y espalda cansada. Creció viendo amanecer antes que el sol, despertada por el sonido del fogón y el aroma fuerte del café negro que su abuela Rosaura preparaba cada mañana. No era un café para disfrutar, sino para resistir. Rosaura decía que el café despertaba el cuerpo, pero la fe era la que sostenía el alma. La abuela Rosaura era una mujer pequeña, de rostro surcado por arrugas profundas y mirada firme. No levantaba la voz, no necesitaba hacerlo. Cuando hablaba, sus palabras pesaban más que los silencios. Fue ella quien enseñó a María Teresa a sembrar, a cortar la caña sin lastimarse las manos, a distinguir cuándo la tierra pedía descanso y cuándo exigía trabajo. Pero sobre todo, le enseñó a no doblar el espíritu ante la pobreza. No somos pobres de corazón, le repetía. Y mientras eso no falte, siempre habrá mañana. María Teresa escuchaba esas frases mientras caminaba descalza sobre el suelo húmedo, con la ropa remendada y los sueños guardados muy adentro. Porque soñar, en ese lugar, era casi un acto de rebeldía. Sin embargo, ella soñaba, no con riquezas desmedidas ni con escapar a la ciudad, sino con algo más profundo. Quería construir un legado, algo que no se lo llevara el viento ni la lluvia. Quería que su vida significara más que sobrevivir un día tras otro. A veces, al terminar la jornada, se sentaba en el borde del campo y observaba los cañaverales mecerse como un mar verde. En esos momentos sentía una mezcla extraña de cansancio y esperanza. Sabía que la pobreza la había marcado, que le había enseñado a medir cada paso, cada gasto, cada ilusión. Pero también sabía que no la había vencido. Aún no. Aquella noche de tormenta, María Teresa tenía 17 años. La lluvia comenzó suave, casi tímida, y fue creciendo hasta convertirse en un estruendo que sacudía el techo y el corazón. Rosaura dormía, cansada, con ese sueño profundo de quien ha vivido demasiado. María Teresa no podía cerrar los ojos. Algo le apretaba el pecho, una inquietud que no sabía nombrar. Se levantó despacio y salió al pequeño patio de tierra. La lluvia la empapó al instante, pero no retrocedió. Alzó el rostro y dejó que el agua le corriera por la piel, mezclándose con lágrimas que no sabía que llevaba guardadas. No lloraba de tristeza, sino de hartazgo, de miedo contenido, de deseos postergados. Ahí, bajo el cielo encendido por relámpagos, pronunció un juramento que nadie escuchó, pero que marcaría su destino. No voy a vivir con miedo, susurró. No voy a resignarme a una vida que no elegí. No pidió milagros ni caminos fáciles, solo fuerza. Fuerza para esperar, para resistir, para no apagarse. En ese instante, mientras el trueno retumbaba como respuesta, algo cambió dentro de ella. No fue visible, no fue inmediato, pero fue real. Su corazón, acostumbrado a la carencia, empezó a endurecerse de otra manera, no por amargura, sino por determinación. Los años siguientes no fueron más fáciles. Hubo sequías, deudas, despedidas silenciosas y noches en las que el futuro parecía un lujo ajeno. María Teresa creció entre responsabilidades que no correspondían a su edad y decisiones que tuvo que tomar sin guía. Pero cada dificultad la encontraba de pie, cansada, sí, a veces desanimada, pero nunca vencida. Rosaura la observaba en silencio, con ese orgullo que solo las abuelas saben sentir. Sabía que la niña ya no lo era, que en su interior se estaba formando una mujer distinta, forjada no por la comodidad, sino por la espera. Porque María Teresa aprendió a esperar sin rendirse, a creer incluso cuando no había señales, a sostenerse cuando todo parecía empujarla hacia abajo. Sin saberlo, se estaba preparando para una tormenta mucho mayor que aquella noche de lluvia. Ahí,
En esa aldea de caminos de barro y cañaverales interminables, nació la mujer que un día tendría que elegir entre callar o luchar, entre quedarse o avanzar. La mujer que, cuando el amor y el dolor chocaran de frente, recordaría aquel juramento bajo la lluvia, y no lo rompería. Elías Montenegro llegó al pueblo una mañana gris, con una mochila gastada al hombro y el cansancio tatuado en la mirada. No preguntó por nombres ni por historias, preguntó por trabajo. Venía huyendo de lugares donde había sembrado esfuerzo y cosechado fracaso. Sus manos duras hablaban por él, manos de hombre acostumbrado a cargar peso, a resistir sin quejarse. El amor no estaba en sus planes, apenas si creía en sí mismo. María Teresa lo vio por primera vez en el borde del cañaveral, cuando una tormenta inesperada había tumbado parte de la cosecha, y los vecinos corrían contra el tiempo, para salvar lo poco que quedaba. Elías se metió en el barro sin preguntar, levantó tallos, amarró cargas, trabajó como si esa tierra también fuera suya. No habló mucho, solo trabajó, y eso para ella, decía más que cualquier promesa. Durante los días siguientes, Elías siguió apareciendo al amanecer. Compartía el café negro con Rosaura, escuchaba más de lo que hablaba, y cumplía sin exigir. María Teresa lo observaba de reojo, intrigada por ese silencio que no era vacío, sino pesado, como si guardara demasiadas cosas dentro. Entre surcos y cañas, comenzaron a cruzarse miradas largas y palabras breves. No hubo cortejo ni discursos, hubo presencia. El afecto nació despacio, casi con miedo. María Teresa, marcada por la espera, no se entregaba fácil. Elías, acostumbrado a perder, desconfiaba de cualquier cosa que pareciera buena. Sin embargo, el campo los fue uniendo. Los silencios compartidos al final del día, el cansancio igual en los cuerpos, la sensación de estar del mismo lado. Cuando se dieron cuenta, ya se necesitaban. Se casaron sin lujos, bajo un cielo despejado, y con la bendición de Rosaura. Hubo música sencilla, risas tímidas y una mesa humilde. María Teresa no llevaba vestido blanco, pero llevaba esperanza. Elías, al tomarle la mano, creyó por primera vez en mucho tiempo que quizá la vida podía empezar de nuevo. Prometieron caminar juntos, apoyarse, no soltarse ante la primera dificultad. Los primeros meses fueron un remanso. Trabajaban hombro a hombro, hablaban de ahorrar, de comprar herramientas, de alquilar un pequeño terreno para empezar un negocio agrícola propio. Soñaban con algo modesto, pero suyo. María Teresa sentía que por fin el juramento de su juventud empezaba a tomar forma. Elías se esforzaba el doble, decidido a no fallarle. Pero la tierra, aunque fértil, era frágil. Las lluvias cambiaron, el precio de la caña cayó, y el dinero comenzó a faltar. Elías empezó a inquietarse, dormía mal, hablaba menos. María Teresa notaba el cambio, pero lo atribuía al cansancio. No sabía que el pasado de Elías no estaba tan lejos como él creía. Una tarde, mientras María Teresa ordenaba la casa, un hombre desconocido llegó al patio. Traía ropa elegante para ese pueblo, y una mirada que no encajaba. Preguntó por Elías Montenegro. Cuando él apareció, el color se le fue del rostro. «Tenemos que hablar», dijo el hombre en voz baja. María Teresa no escuchó las palabras, pero sí el silencio tenso que siguió. Esa noche, Elías apenas probó la comida. Ella le preguntó qué pasaba. Él respondió que nada, que solo estaba cansado. Mintió. Por primera vez. El giro llegó días después, cuando Elías confesó a medias la verdad. Arrastraba una deuda grande de un negocio fallido en otro pueblo. Había huido creyendo que el tiempo lo salvaría. No le contó todo. No le dijo que esa deuda podía alcanzarlos, que podían perderlo todo antes incluso de empezar. «Yo voy a arreglarlo», dijo. «No quiero que te preocupes». María Teresa sintió un nudo en el pecho. No era solo la deuda, era el silencio. La sensación de que el suelo bajo sus pies empezaba a resquebrajarse. Aún así decidió creer. Creer en él, en el juntos que habían prometido. Pero Elías empezó a cargar solo un peso que no podía sostener. Aceptó trabajos extra, volvió tarde, se volvió irritable. El amor seguía ahí, pero ya no descansaba. Se tensaba, se forzaba. Una noche María Teresa salió al patio y miró el cielo, buscando aquella fuerza que había pedido años atrás bajo la lluvia. Recordó su juramento, no vivir con miedo, no resignarse. Sin embargo, ahora el miedo tenía rostro, nombre y cama compartida. Sin saberlo, estaban parados sobre tierra frágil, y el primer temblor ya había comenzado. El día que Alma nació, el mundo pareció detenerse por un instante.
Su llanto llenó la casa como una promesa nueva, frágil y poderosa. María Teresa la sostuvo contra el pecho, con una emoción que le quemaba los ojos. Elías, de pie a su lado, lloró en silencio, convencido de que ese pequeño cuerpo dependía por completo de él. En ese momento juró protegerlas, aunque no supiera cómo, pero el amor, cuando se mezcla con el miedo, puede volverse pesado. Los primeros meses fueron una mezcla de desvelo y ternura. María Teresa vivía para su hija, aprendiendo a ser madre entre torpezas y sonrisas cansadas. Elías trabajaba donde podía, aceptando jornadas mal pagadas, regresando cada vez más agotado. El dinero no alcanzaba, la deuda seguía ahí, invisible pero constante, como una sombra que no se iba. Elías comenzó a cargarse de miedos que nunca dijo en voz alta. Temía fallar, temía repetir su historia. Temía que María Teresa descubriera que no era el hombre fuerte que ella creía. En lugar de hablar, se cerró, y en ese silencio, su carácter empezó a endurecerse. Los comentarios breves se volvieron respuestas cortantes. La paciencia se agotaba rápido. Cualquier gasto parecía una amenaza. María Teresa lo notaba, pero callaba. Decidió guardar sus sueños en un rincón para evitar discusiones. Ya no hablaba del negocio agrícola ni de crecer juntos. Ahora solo hablaba de lo necesario. La comida, la niña, el día siguiente. El amor se volvió rutina. Luego, silencio. Por las noches, cuando Elías dormía, María Teresa se levantaba con cuidado para no despertar a Alma. Se sentaba en el borde de la cama, o salía al patio con la niña en brazos. Oraba en secreto, sin grandes palabras. Pedía no apagarse por dentro. Pedía no resentir. Pedía fuerzas para sostener lo que sentía que se le escapaba de las manos. El cansancio empezó a cobrar su precio. Dormía poco, comía mal, cargaba con todo. El cuerpo, que había resistido años de trabajo duro, comenzó a dar señales. Mareos, dolores constantes, una fatiga que no se iba. María Teresa lo minimizaba. Siempre había sido fuerte, siempre había seguido, hasta que un día no pudo. Fue una mañana común. Alma lloraba en la cuna. Elías ya se había ido a trabajar. María Teresa intentó levantarse, pero el mundo giró de golpe. Sintió que las piernas no le respondían. Cayó al suelo, sin fuerzas, con la respiración entrecortada. El llanto de la niña se mezcló con el silencio de la casa. Cuando Elías regresó horas después, la encontró pálida, sentada contra la pared, con Alma dormida en brazos. El miedo lo golpeó sin aviso. La llevó al médico del pueblo. El diagnóstico fue claro y duro. Agotamiento severo, anemia, estrés acumulado. Si sigue así, va a empeorar, dijo el médico. Necesita descanso, ayuda, no puede cargar sola con todo. Las palabras quedaron flotando entre ellos. Elías sintió vergüenza, pero también algo más profundo, rabia consigo mismo. Esa noche, mientras María Teresa dormía, él no pudo cerrar los ojos. Pensó en su hija, tan pequeña. Pensó en la mujer que había jurado cuidar. Pensó en su miedo, ese que lo había vuelto frío, controlador, distante. Pero el giro inesperado llegó días después. El hombre de traje elegante regresó al pueblo. Esta vez no fue discreto. Buscó a Elías en público. Le habló de la deuda. Le dio un plazo. Amenazó con llevarse lo poco que tenían. María Teresa escuchó todo. El silencio se rompió de la peor manera. ¿Por qué no me dijiste la verdad?, preguntó ella, con la voz firme pero rota. Elías no supo responder. Por primera vez, no fue el cansancio lo que los separó, sino la desconfianza. Quisiste protegernos mintiéndome, dijo ella, y casi me pierdo en el proceso. Elías bajó la cabeza. El dolor había hablado más fuerte que cualquier palabra. Comprendió que el amor no se estaba acabando por falta de sentimientos, sino por exceso de miedo. Esa noche, María Teresa volvió a salir al patio. Miró el cielo, buscando aquel juramento bajo la lluvia. No sabía qué vendría después. Solo sabía una cosa: no podía seguir viviendo así. Y por primera vez, el futuro no dependía solo de resistir, sino de decidir. La madrugada aún no aclaraba cuando María Teresa salió al patio. El aire estaba frío y húmedo, cargado de ese silencio profundo que solo existe antes del amanecer. Había pasado la noche en vela, con el pecho apretado y la cabeza llena de pensamientos que no encontraba dónde dejar. Caminó despacio, como si cada paso pesara más que el anterior. Quiso respirar hondo, pero el cuerpo no respondió. El mundo se volvió borroso, y sin entender cómo, cayó de rodillas. Luego todo fue oscuridad. Elías escuchó el golpe seco desde la habitación. Se levantó de un salto, el corazón desbocado.
Corrió hacia el patio y la encontró ahí, tendida sobre la tierra húmeda, tan quieta que el miedo lo paralizó por un segundo. La llamó por su nombre una y otra vez, con la voz quebrada, hasta que ella abrió los ojos apenas, desorientada. En ese instante, Elías sintió un miedo distinto. No era el miedo a perder dinero, ni a las deudas, ni al futuro. Era el miedo real, crudo, de perderla a ella, de quedarse solo con una hija pequeña y un arrepentimiento imposible de reparar. La levantó con cuidado y la llevó dentro de la casa. María Teresa temblaba, débil, vencida. Nunca la había visto así. Y fue ahí, frente a esa fragilidad, cuando Elías comprendió lo que había estado haciendo. Había confundido control con protección, silencio con fortaleza, orgullo con responsabilidad. Había estado perdiendo lo más valioso sin darse cuenta. Perdóname, dijo, arrodillado junto a la cama, sin adornos ni justificaciones. Perdóname por no cuidarte como debía, por no escucharte, por hacerte cargar con lo que era mío. María Teresa lo miró en silencio. No había reproche en sus ojos, solo un cansancio profundo y una tristeza antigua. Yo no necesitaba que fueras perfecto, respondió con voz baja. Solo necesitaba que caminaras conmigo. Esas palabras le atravesaron el pecho. Elías lloró por primera vez sin esconderse. Lloró por el miedo que nunca dijo, por la deuda, por el orgullo que casi le cuesta a su familia. Esa madrugada no hubo grandes discursos, solo una decisión silenciosa cambiar. Y esta vez no con promesas. Los días siguientes fueron distintos. Elías se hizo cargo de la casa, de Alma, de lo cotidiano. Obligó a María Teresa a descansar, a comer mejor, a quedarse sentada aunque ella protestara. Vendió herramientas, buscó acuerdos, enfrentó a quien debía enfrentar. Incluso habló con el hombre de la deuda, no para huir, sino para negociar. Fue humillante, difícil, pero necesario. El giro inesperado llegó cuando ese hombre aceptó un trato. Más tiempo, menos presión, a cambio de trabajo. No era justicia perfecta, pero era una oportunidad. Elías volvió a casa ese día con una noticia y una mirada distinta. No estamos libres todavía, le dijo, pero ya no estamos huyendo. María Teresa lo escuchó en silencio. Algo en ella empezó a sanar. No de golpe, sino despacio, como sanan las heridas verdaderas. Cuando recuperó fuerzas, volvieron a hablar de lo que habían callado tanto tiempo, del negocio agrícola, de empezar pequeño, de no repetir errores. Vendieron lo poco que podían, pidieron ayuda a vecinos, recuperaron un terreno abandonado. Nada fue fácil, cada paso costaba, pero ahora lo daban juntos. El pequeño negocio nació lentamente, primero unas hortalizas, luego gallinas, después con el tiempo, la tierra respondió. No era prosperidad, pero era estabilidad. Y sobre todo, era dignidad compartida. Alma crecía entre surcos y risas nuevas. Veía a sus padres trabajar codo a codo, discutir sin herirse, abrazarse sin miedo. María Teresa, aún cansada, volvió a sentirse viva. Elías aprendió que ser fuerte no era cargar solo, sino sostener y dejarse sostener. No fue un final perfecto. Las deudas no desaparecieron del todo. El pasado seguía ahí, como una sombra que a veces regresaba. Pero ya no caminaban a ciegas. Una tarde, mientras el sol caía lento sobre la tierra recién sembrada, María Teresa se quedó mirando el cielo. Recordó aquella noche de lluvia, el juramento, el miedo. Elías se acercó y le tomó la mano. Gracias por quedarte, le dijo. Ella apretó sus dedos con suavidad. Gracias por volver, respondió. Ese día no cerraron una historia. La abrieron de nuevo. Eligieron caminar juntos, conscientes y despiertos. Y por primera vez el amor dejó de ser peso, para volver a ser camino.